Bienvenidos hermanos a esta clase de formación pastoral y hoy abordaremos el tema de la paciencia que precisamente hace parte del fruto del Espíritu Santo y es algo fundamental no solamente en las relaciones del medio de la iglesia, sino que necesitamos verificar que el hombre que está aspirando al ministerio pastoral es un hombre paciente, es un hombre que se caracteriza porque ejerce esta paciencia en su ministerio, en su casa, con su familia, en sus relaciones interpersonales y en toda su vida. Veremos lo que la palabra de Dios dice acerca de la paciencia. Vamos a ver cómo Dios se relaciona con la paciencia, cómo el hombre se relaciona con la paciencia y cómo el ministro está o debe estar relacionado con la paciencia. Así que para saber de qué estamos hablando, conviene tener una definición. Y vamos a tomar esta que dice: la paciencia es la disposición a sufrir circunstancias adversas, esperando, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Es importante ver esto que estamos viendo definición, porque cuando estoy sufriendo de manera obligada y espero, pero obligado porque no puedo hacer otra cosa, es decir que pues ni modo, no tengo otra que ser paciente, eso no significa que estoy siendo paciente. La paciencia hace referencia a esa espera voluntaria en la respuesta de parte de Dios, en el accionar de parte de Dios, aún en medio de la circunstancia adversa. Y si pensamos en las relaciones interpersonales, la paciencia tiene que ver con mi propio entendimiento de mi pecado y cómo estoy dispuesto a lidiar con el pecado del otro, pero de manera voluntaria, no porque me toca ser paciente con mi jefe, porque es mi jefe y mi jefe es el dueño de la empresa, entonces pues es él o yo. Así que me toca aguantármelo. No, la paciencia tiene que ver precisamente, una de las características fundamentales de la paciencia es que es voluntaria. Ahora, voluntaria en el sentido de su puesta en práctica, pero no es voluntaria porque no nace de nosotros, es algo que el Espíritu Santo produce en nosotros. En la Escritura tenemos muchas exhortaciones al cristiano para el ejercicio de esta virtud, a fin de que el creyente pueda sin murmurar pasar y soportar aquellas pruebas ordenadas por el Señor, así como las oposiciones, las injusticias y las provocaciones que puedan caer sobre él por causa del nombre de Cristo. Ahora, si pensamos en esa última parte que acabamos de decir, las injusticias, las oposiciones, las provocaciones que puedan venir sobre el creyente por causa del nombre de Cristo, pues lógicamente evidenciamos la importancia de la paciencia en un testimonio cristiano, pero podemos pensar más allá en la importancia de la paciencia en un pastor. Porque si alguien puede ser objeto de comentarios, si alguien puede ser objeto de rechazo, si alguien puede ser objeto de señalamientos injustos en medio de la iglesia, es el pastor. Los líderes, a los cuales muchos creyentes inmaduros, muchos creyentes que apenas están empezando a dar sus primeros pasos de fe, les acusan injustamente, les señalan injustamente, pero el pastor debe ser un hombre que reaccione con dominio propio, pero también con paciencia, es decir, no solamente conteniéndose para no contestar con la misma moneda, sino una disposición a sufrir el agravio, una disposición a sufrir y a llevar el pecado del otro por la causa de Cristo de manera voluntaria. No estamos hablando de un pastor que dice no lo puedo echar, si no lo echaría de la iglesia, sino estamos hablando de un pastor que dice ¿cómo puedo ayudar a este hombre, a esta mujer a crecer en la semejanza de Cristo, no para que deje de pensar mal de mí, sino para que pueda glorificar a Cristo con su vida? Y está dispuesto a soportar eso. Así que vamos a considerar estas tres perspectivas para tener una suerte de teología bíblica de la paciencia y podamos entender cómo es necesaria en nuestra propia vida. Lo primero,
de la paciencia es que hace parte del reflejo de Dios en el hombre. Cuando Dios establece y pone la imagen suya en el hombre, la paciencia hace parte de ese diseño divino. Dios es paciente. La paciencia es uno de los atributos comunicables de Dios, es decir, aquellos atributos que Dios ha plasmado en el hombre, que son suyos, pero que Dios ha puesto en el hombre para que el hombre también los pueda ejercitar. Aquellos atributos que los hombres no solo podemos, sino debemos reflejar. La paciencia divina retiene la ira y el justo juicio de Dios hasta el momento final en que Cristo ha de juzgar a los hombres. Y pensemos en la implicación de la paciencia divina. Es lo que impide que Dios destruya a la humanidad. La paciencia de Dios es la que ha retenido el juicio hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios no fuera paciente, la historia habría acabado con Adán y Eva. Y si tú piensas, es que Adán y Eva la hicieron terrible, tal vez no estás mirando tu propia vida. Porque si Dios no fuera paciente, ya te habría fulminado, ya me habría fulminado. Aún después de la cruz, Dios sigue siendo paciente con nosotros. En Romanos capítulo 15, versículo 5, la Biblia de las Américas identifica a Dios como el Dios de la paciencia. Y eso es importante porque es un reflejo divino. Está hablándonos Pablo en Romanos, cerrando su carta, está a un capítulo de cerrar la carta a Romanos, identificando a Dios como el Dios de la paciencia. Y si nosotros somos sus seguidores, debemos ser pacientes. Algunas citas bíblicas nos ayudan a clarificar estas verdades. Primero, Dios actúa con paciencia ante el pecado del hombre. Entonces, ¿cuándo Dios ejerce paciencia? Bueno, Dios ejerce paciencia en tus peores momentos. Dios ejerce paciencia en nuestros momentos de mayor rebelión. Y esa es una de las cosas bellas que tiene la paciencia para el ministro del Evangelio, porque la paciencia no se ejercita cuando las cosas van bien. Cuando tú te sometes a la voluntad de Dios, Dios no necesita ser paciente contigo. Cuando tú estás haciendo lo correcto, Dios no es paciente contigo. Dios es paciente contigo en medio de tu hora más oscura. Y ten eso presente porque lo necesitaremos para ver la paciencia de Dios en medio del ministerio, más bien la paciencia del ministro. Dios se describe a sí mismo como paciente. En Éxodo capítulo 34, el Señor habla de su propia paciencia. Yo soy paciente. En Romanos se nos habla de que es la paciencia de Dios la que nos sostiene y nos mantiene todavía pegados a Él. Dios no solamente deja que los hombres digan Él es paciente, sino que Dios dice acerca de sí mismo que Él es paciente. Eso es importante porque es algo que Dios quiere comunicarnos a nosotros de sí mismo. Y la paciencia de Dios tiene un propósito. La palabra lo describe con claridad cuando dice que Dios es paciente buscando el arrepentimiento de los hombres. Fíjate que hay una diferencia grande entre una persona que parece paciente, pero no es paciente en realidad en el sentido de que lo que estás acumulando para cobrarlas todas al final, sino que Dios es paciente en el sentido de no derrama su ira, pero su deseo es que el retener su ira santa, el retener su justo juicio, te lleve o lleve a la humanidad al arrepentimiento. La humanidad no se arrepiente, Dios eventualmente traerá justicia, pero hay algo en medio que se espera conseguir. ¿Qué significa eso? No es paciente el pastor que simplemente dice, no le voy a decir nada ahorita, voy a dejar que llegue la reunión y ahí le saco todo lo que ha hecho.
No es paciente el esposo que dice, no le voy a decir nada ahorita, pero va a llegar este día y va a pedirme un favor y ahí le voy a sacar todo lo que me ha hecho. No, ese es un hombre que está simplemente guardando su deseo de justicia propia y de venganza para el momento adecuado. Pero la paciencia de Dios debe llevar al ministro de Dios a ser un hombre que es paciente con un propósito en su corazón y es ver arrepentimiento. El hombre paciente se deleita en no tener que disciplinar o en no tener que ejercer su autoridad. Es decir, no es un hombre que llega al ministerio pastoral para desquitarse de un hermano que una vez le llamó la atención y ahora yo soy pastor y ahora sí vas a ver lo que es bueno, sino que ejercita la paciencia con el deseo de ver arrepentimiento en medio de sus hermanos. Ahora, como portador de la imagen divina, el hombre es paciente y debe reflejar esa paciencia porque es una característica de Dios mismo. Todo creyente, esto es importante, lo hablamos al inicio, todo creyente por definición debe ser paciente. ¿Por qué? Porque si tiene el Espíritu Santo produce paciencia, como dice Gálatas 5:22. Debemos ser pacientes con el pecado de los otros, no considerándonos a nosotros mismos como superiores. De hecho, el pasaje donde más se habla de la disciplina en la iglesia, Mateo capítulo 18, dice que cuando un hermano peca contra ti, no debes ir corriendo a denunciar su falta, sino que con toda paciencia te vas a acercar a esa persona en privado, le vas a hacer ver su falta con la esperanza de que esa persona se arrepiente. Y si se arrepiente, ahí quedó. Entonces fíjate cómo la paciencia de Dios se debe manifestar en la vida de la iglesia al no tener justicieros. Algunos ven Mateo 18 y lo que piensan es la oportunidad para vengarme, pero la paciencia se manifiesta en que lo que buscamos es que ojalá esta persona, cuando yo me acerco y le digo, mira, hiciste esto está mal delante del Señor, él diga, tienes toda la razón, Juan, estuvo mal, me arrepiento, perdóname. Y ahí queda la cosa, nadie más va a saber, no tenemos que hacer nada más porque buscamos es restauración. Debemos ser pacientes también, no solo con el pecado, sino en medio de las pruebas y las tribulaciones que podamos enfrentar. En su santa y perfecta voluntad y la providencia de Dios, enfrentamos pruebas, enfrentamos tribulaciones, enfrentamos dificultades, pero hay una manera correcta de sufrir. Creo que uno de los textos principales para nosotros puede ser Job, cuando está pasando por ese momento de tribulación y pierde sus propiedades y pierde sus hijos y pierde su salud. Y Job termina diciendo algo, Dios da, Dios quita, bendito sea el Señor. Debemos ser pacientes, aguardando no tanto por la solución del problema, sino aguardando en la esperanza de que Dios está obrando algo mejor. Algo mejor no significa siempre el que esta situación va a ser reemplazada por una de gozo terrenal, sino que de alguna manera esta situación me va a hacer más parecido a Cristo Jesús. Debemos ser pacientes en la espera del cumplimiento de las promesas divinas. Como dice la palabra, el apóstol Pedro en su carta dice que hay burladores que dicen ¿y qué pasó del día de su venida? Todo eso es un cuento, pero Pedro nos llama a esperar con paciencia, porque ciertamente las promesas de Cristo se cumplirán. Así que mientras estamos caminando en este mundo caído, el creyente y el pastor debe ejercer esa paciencia al recordar que el Señor ha prometido que Él va a edificar su iglesia. Cuando el pastor ve que la gente no responde, que el rebaño no crece espiritualmente como debería crecer, como esperamos que crezca, las promesas de Cristo son las que van a sostener un ministerio. Cuando la iglesia está pasando por dificultades, son las promesas de Cristo las que sostienen un ministerio. Ahora, como pastores y teniendo en cuenta lo que hemos visto hasta este momento, podemos ver la importancia de que el ministro sea paciente en todo tiempo. Número uno,
para ser ejemplo a otros, porque si cuando el pastor pasa por dificultades en su casa, comienza a maldecir, comienza a quejarse, comienza a mostrar que no tiene confianza en las promesas de Dios, cuando rechaza las pruebas, cuando rechaza las tribulaciones, cuando no es paciente con el pecado de su esposa, de sus hijos, de sus padres, de sus hermanos de la iglesia, está moldeando la iglesia, pero a un modelo equivocado, errado y desdibujado de Cristo Jesús, el varón perfecto. El pastor debe ser paciente para desarrollar el ministerio. Una de las cosas que yo creo que han producido daño son todos esos modelos de crecimiento que prometen a los nuevos pastores que en 6 meses van a tener una mega iglesia, que en tanto tiempo van a poder tener un ministerio de influencia y una cantidad de cosas. Y la realidad del ministerio es que a veces pasan temporadas largas donde no tenemos nuevas visitas, donde cuando llega un domingo una nueva visita es algo como, wow, ¿qué pasó? ¿De dónde salió esta persona? Y hay temporadas donde todos los domingos hay visitas en cantidades grandes. El pastor debe ser paciente como el agricultor que siembra la semilla y sabe que no depende de él, sino que se va a dormir y espera que Dios produzca ese crecimiento. Un pastor impaciente en el ministerio va a hacer una de dos cosas y las dos son negativas. Por un lado, puede forzar el crecimiento y llevar a posiciones de liderazgo a hombres y a unas mujeres en ministerios donde ellas pueden liderar que no están preparados solo por la necesidad de yo quiero ver que esto crezca, y es un hombre impaciente y está harto de esperar sin ver que se levanten líderes. Así que toma estas personas y las lleva a un punto de liderazgo para el que todavía no están preparados. Y cuando una persona llega a una posición de liderazgo, pero su carácter no ha llegado a esa posición que se necesita en ese liderazgo, va a sufrir la persona y va a sufrir el ministerio. Por otro lado, un pastor impaciente puede tomar a las personas que no se han desarrollado a la velocidad que él quiere y maltratarlas y decir, definitivamente Dios no quiere nada contigo, tú no sirves para esto, y los va a desechar y se va a convertir en un hombre duro que desecha a todo aquel que no cumple sus expectativas en el tiempo que él y no Dios ha establecido. Por el contrario, un ministro paciente, un pastor paciente va a caminar en el tiempo que Dios ha establecido. No va a forzar crecimiento, no va a presionar un crecimiento que Dios no ha dado, pero tampoco va a desechar y no va a tener por poco los principios en los cuales no se veían muchas cosas. Como dicen algunos, más que una carrera de 100 metros, el ministerio pastoral, igual que la vida en Cristo, se parece más a una maratón. No se trata del que más corre, se trata de perseverar, se trata de llegar al final y culminar el ministerio siendo aprobados por Dios. Para eso se necesita paciencia. No recuerdo quién lo dijo, pero decía, si tú quieres ver un buen fruto, comprométete con una iglesia para pasar toda tu vida allí, donde tú puedas ver que aquellos que tal vez viste en su bautizo, los viste casándose, los viste teniendo hijos, los has sepultado, y tal vez allí puedas ver el fruto que la palabra está prometiendo. Al único Dios que puede hacer que la iglesia crezca sea la gloria, y a nosotros paciencia, mientras aguardamos que Dios cumpla sus promesas. Espero que esto haya sido de edificación para ustedes y que podamos seguir creciendo juntos en el precioso ministerio pastoral. Dios les bendiga.